Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros de las distintas etapas del duelo. Mirad, la palabra duelo la podemos entender como pérdida, cambio, ruptura, crisis. En este momento, pues la palabra duelo para algunas personas será esa pérdida de un familiar querido, puede significar la pérdida de un trabajo, la pérdida de salud, la pérdida de la rutina, de la libertad. ¿Vale? Entonces cada uno que lo trabaje en la situación que tenga. Yo voy a deciros para mí cuáles son las etapas importantes que tenemos que transitar si queremos que el duelo transcurra con normalidad y sea un duelo saludable. Empezamos siempre con la negación. La etapa de la negación siempre aparece porque es como que la noticia nos pilla en shock, nos crea una incertidumbre, una incredulidad, ¿no? No nos podemos creer lo que está sucediendo y automáticamente tenemos un mecanismo de defensa que nos hace rechazar lo que sucede. Una vez pasamos la negación, pasamos al enfado, a la ira, a la rabia. Empezamos a darnos cuenta y a tomar conciencia de la pérdida y empezamos a reaccionar emocionalmente. Nos enfadamos con nosotros mismos, con el entorno, con terceras personas, ¿vale? De aquí pasamos a la negociación. ¿Negociación por qué? Porque empezamos a convivir con esa añoranza de la pérdida y también con el compromiso de que tenemos que recuperarnos. Y empezamos a negociar, en este caso pues empezamos a negociar con el COVID y empezar a decir, bueno, pues voy a hacer esto para mejorar, voy a hacer esta tarea, voy a tener esto en cuenta. Y empezamos un poco como a negociar. Si hago esto, seguro que va mejor la cosa. Luego, seguramente entremos en una etapa depresiva en la cual expresemos nuestros dolores más profundos, nuestra tristeza. Y es importantísimo que experimentemos todas estas emociones porque necesitamos liberarlas. Cuando las liberamos es cuando podemos dar el siguiente paso y pasar a la aceptación. En la aceptación podemos ver la realidad tal cual es, con un poquito menos de dolor, y es cuando empezamos a imaginar cómo sería nuestra vida con esta adaptación a la situación, cómo podemos empezar a reconstruir nuestro día a día. Después de esta etapa yo añado el perdón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos unos acontecimientos tan intensos emocionalmente, con tanta rabia, tanto dolor, tanta pena, es muy importante y casi siempre sucede que albergamos culpa en nosotros, puede que nos sintamos culpables, puede que culpemos a otras personas. Entonces, que demos el paso de perdonar a esas personas, que nos perdonemos a nosotros mismos, es importantísimo. Cuando no perdonamos, seguimos albergando nosotros emociones y sentimientos muy negativos y seguramente tengamos rencor en nuestro corazón. El rencor es un ancla y se va quedando ahí enganchado, se queda enquistado y no nos va a dejar avanzar. Así que, por tanto, la etapa del perdón es muy importante. Después de esta etapa empezamos a aprender, a asumir nuestra responsabilidad y a darnos cuenta de que vamos a adoptar nuevas medidas, recursos, posturas, herramientas para vivir mejor y aprender de esta situación. Y por último, a mí siempre me gusta añadir la etapa del agradecimiento. Sé que es difícil pensar en agradecer, pero es muy importante porque llegará el momento en el cual podamos ver esta situación con menos carga emocional y nos demos cuenta de que esta experiencia nos ha dado un gran aprendizaje y seguramente nos esté ayudando a crecer a unos niveles que ni siquiera nunca nos habíamos imaginado. Cuando somos capaces de dar gracias por una situación así, quiere decir que hemos integrado todo ese aprendizaje y todo ese crecimiento y evolucionamos como personas, evolucionamos como sociedad, evolucionamos como humanos. Cosa importante que os tengo que decir sobre las etapas, pues mirar, hay personas que las viven con una intensidad determinada, con una duración, unos más que otros. Todo esto depende de cada persona, depende de su carácter, depende de lo que signifique la pérdida para esta persona, depende de los apoyos emocionales que tenga. Lo que sí que es súper importante es que no hay atajos. Cuando intentamos hacer atajos en este tipo de duelos, solemos meter la pata y suele haber algún tipo de recaída importante. Así pues, mi consejo es que os asesoréis, que os apoyéis en los profesionales, que si necesitáis algo, tenéis dudas, contactéis conmigo si podéis. Y sobre todo que intentemos transitar y permitirnos el pasar todas estas etapas con la mayor serenidad posible para poder hacer el duelo de la forma más saludable y poder aprender de todo esto. Dicho esto, pues deciros, como siempre, que si necesitáis ayuda, si alguien necesita algún tipo de información o algún tipo de apoyo, pues me lo podéis decir, podéis contactar conmigo y estaré encantada de poder ayudaros. Como siempre os digo, muchísima calma, todo es cuestión de práctica y vamos a empezar a mirarnos un poquito para aprender de todo lo que está sucediendo.